Bueno, y como lo decían ya nuestros presentadores, las mujeres lideramos en muchos sectores y las decisiones macroeconómicas y financieras del país no es una excepción. Hoy me complace presentarles este panel macroeconómico en el que nos van a acompañar Laura Daniela Triana. Ella es Portafolio Manager de Acciones y Valores. Jacqueline Piraján, ella es la economista principal de Scotiabank Colpatria. Y Catalina Tobón, ella es la jefe de investigaciones de Scandia Colombia. Un aplauso, por favor. Bueno, qué honor tan grande compartir escenario con estas tres mujeres súper talentosas, súper inteligentes, que están analizando lo que está pasando en nuestro país en materia macroeconómica, algo que no es menor y menos en tiempos tan turbulentos como estos. Me gustaría empezar hablando un tema que es una preocupación muy grande para los economistas, incluido el mismo Fondo Monetario Internacional, y es el tema del déficit fiscal. Tenemos un déficit fiscal en este momento en el país, no estamos cumpliendo la regla fiscal y eso es una preocupación muy grande. ¿Qué consecuencias va a tener esto en el mediano y en el corto plazo? Catalina, por favor, empieza tú. Bueno, ¿por qué todos estamos tan obsesionados con el tema fiscal? ¿Verdad? Es que es una obsesión. Entonces, yo lo pensaría como cuando digamos, si el padre o si, digamos, el actor mayor tiene un scoring crediticio no tan favorable, de ahí en adelante todos los de la familia les va bajando, pues, digamos, la calificación. Entonces, el déficit fiscal para todo el mundo es una obsesión porque eso marca a cuánto te van a prestar. A Colombia le están prestando, pero ya le están prestando más caro. Le están prestando incluso más caro que a países como Sudáfrica, que a países como Turquía en algunos momentos, que a Brasil, que se ha caracterizado por tener unas cuentas fiscales pues muchas veces bastante complejas en algunos segmentos. Entonces, todos estamos obsesionados con el tema fiscal, pues porque básicamente eso va a implicar que a nosotros, como personas de a pie, también nos van a prestar más caro. Porque si el gobierno no aprieta un poquito su cinturón, entonces el Banco Central de Colombia va a tener menos margen de maniobra para bajar sus tasas de referencia. Entonces, si no puede bajar las tasas de referencia a todos los colombianos de a pie, si vamos a comprar un carro, si vamos a comprar una casa, también las tasas van a ser más altas. Entonces, esa es la preocupación y esa es la obsesión. Ahora, ¿qué está pasando realmente? Resulta que Colombia normalmente ya a estas alturas, digamos, de acuerdo con esa regla fiscal. ¿Y qué es la regla fiscal? Pues es como un mapa de navegación de hacia dónde deben ir las cuentas fiscales, como para decir, venga, esta gente es juiciosa, esta gente es, digamos, que es organizada y tiene, pues, digamos, unos objetivos de largo plazo, tener menos deuda, estar, digamos, un poco más organizados. Resulta que después de la pandemia no hemos podido cumplir un poco ese mapa de navegación de hacia dónde deberían ir nuestras cuentas fiscales. Y hoy en día estamos incluso en niveles de déficit fiscal más altos o equiparables a lo que teníamos en la pandemia cuando teníamos una situación gravísima. Entonces, obviamente esa preocupación es, bueno, y hay voluntad política para apuntalar esas finanzas públicas. Aparentemente, de corto plazo, pues lo que hemos visto con la data del primer trimestre es que el gasto sigue bastante elevado, los gastos de funcionamiento. En términos generales, seguimos con un déficit fiscal del orden del 7% del PIB, cuando el gobierno nos ha dicho, oiga, el déficit fiscal debería estar más en 5%. Entonces, en síntesis, esa es una gran preocupación y seguramente va a seguir siendo una gran preocupación porque eso va a marcar un poco la calidad crediticia de Colombia. Y por eso antes teníamos, como hace cuenta, un crédito rotativo espectacular, que era esa línea flexible del Fondo Monetario Internacional, que nos dijeron, ¿sabe qué? Se la vamos a revisar, porque ese crédito rotativo AAA era para cierto tipo de países que tenían digamos, un manejo crediticio muy bueno. Es como una persona que es perfecta en su manejo crediticio, pues tiene su rotativo AAA, que en cualquier momento que lo necesite sin ninguna necesidad, se lo dan. A nosotros nos están diciendo, ¿sabe qué? Ustedes ya no son ese cliente espectacular, sino es un cliente con un poquitico de
con un scoring crediticio un poco más bajo, y ese scoring crediticio va afectando a las empresas, a las personas del común, y por eso es un factor que estamos esperando que eventualmente haya un poco más de voluntad política hacia adelante por parte del gobierno, precisamente para apuntalar esas finanzas públicas y que ahí se empiece a dar ese eslabonamiento de hacia todos los actores, que sea digamos, un círculo optimista, un círculo positivo para que las personas de a pie, para que en general los agentes de toda la economía puedan acceder a un crédito, pues a unas condiciones atractivas. Jacqueline, ustedes desde Scotiabank, ¿cómo han visto las consecuencias de esto que Catalina denomina una obsesión? Bueno, Lina, primero agradecerte la invitación al foro, también al público que está hoy presente, y destacar que el análisis económico no es una tarea fácil. A veces las juntas, los jefes, los clientes creen que todos tenemos alguna bola de cristal con la cual podemos proyectar para dónde va el dólar o qué va a pasar al cabo de algún plazo. Y realmente lo que nosotros hacemos es tratar de enmarcar toda la historia macroeconómica con algún tipo de sentido. Y lo que vemos desde el punto de vista global es que la preocupación por las finanzas públicas no es solo de Colombia. Venimos de tiempos extraordinarios en el que el mundo enfrentó una pandemia y eso obligó a que muchos gobiernos se endeudaran significativamente. Y como ya estábamos normalizándonos, la siguiente pregunta que se estaba haciendo el mundo era cómo estos países, primero, iban a pagar la deuda y segundo, cómo podrían bajar ese nivel de endeudamiento que se acumuló en esos tiempos extraordinarios. Entonces, la primera idea es que es una obsesión, pero no es solo una obsesión de Colombia, es una obsesión global, que se está exacerbando un poco en la medida en que tenemos mucha incertidumbre con la situación de guerra comercial que más adelante vamos a tratar. Lo que estamos viendo es que los países están decidiendo endeudarse más. Y en ese orden de ideas, cuando vemos la condición del escenario global, lo que entendemos es que cuando hay muchas necesidades de pedir prestado y hay limitación en los fondos prestables, pues es ahí donde vemos las consecuencias que nos contaba Catalina, y es que el dinero cuesta más. Y en el caso de Colombia, ¿por qué se vuelve una obsesión? Primero, porque a pesar de que ya pasamos tiempos extraordinarios y otra vez estamos viendo alguna reactivación económica, lo que vemos es que la forma en la que se manejan las finanzas públicas no están apuntando a que reduzcamos nuestro nivel de deuda, sino por el contrario, estamos todavía en una condición en la que el crecimiento del gasto es relevante y los ingresos de la nación no son suficientes para cubrirlos. Y en esa línea, pues lo que estamos observando es que cada vez más los inversionistas ponen la lupa en Colombia. Como mencionaba Catalina, eso implica que nosotros tengamos que remunerar mucho más cada peso que pedimos prestado a nivel internacional. Y aunque no lo creamos, es una de las razones por las que todavía no hemos visto una baja contundente en las tasas de interés a nivel interno. Ahorita que escuchaba también en el panel Visa y también Cusesar, fíjense lo importante de este tema, porque al final todo redunda en tasas de interés. Si no vemos que eso se flexibilice, eso en cierto modo impide que la economía se reactive mucho más rápido. Por ejemplo, una persona que va a comprar casas, si no ve que la tasa le baja, pues todavía va a aplazar un poquito más esa decisión. Si también, digamos, desde el punto de vista de toma de crédito vemos que esas tasas de interés no bajan, la reactivación se retrasa. Entonces, por eso es súper importante ponerle atención a cómo actúa el gobierno en cuanto a su financiamiento, porque tiene impactos en la economía general, en la velocidad a la que nos reactivamos y en la confianza que captamos del mundo en general para las inversiones. Laura, Daniela, me gustaría que me ayudes a ver cómo esto impacta en el mercado de acciones locales, por favor. Listo, Lina. Bueno, te cuento. En primera instancia, me gustaría acoger un poco el mensaje que daba Catalina al principio, y es sobre cómo al final todos estamos bajo la sombrilla del gobierno. Naturalmente, cuando tenemos ese tema fiscal que está generando tanta incertidumbre sobre los inversionistas globales, yo creo que para el mercado accionario y para el mercado en general hay dos como consecuencias inmediatas. En primera instancia, vamos a tener unas presiones sobre las tasas de interés, que era algo que también estaba comentando Jacqueline,
Y eso, así como nos afecta a nosotros como consumidores finales, igual sucede con los emisores. Eso nos genera un encarecimiento en el costo del capital y va a subcomprimir bastante los ratios de las empresas, ¿no? Entonces ahí vamos a tener de pronto una dinámica no tan chévere en esos reportes de los ratios fundamentales. Por otro lado, ¿cómo nos está viendo el resto de los países cuando tenemos una situación fiscal tan compleja? Eso de una lo que genera es una percepción de mayor riesgo sobre el país y de manera natural va a incentivar una salida de capitales. ¿Qué pasa? Nuestro mercado es bastante pequeño, sobre todo si hablamos de renta variable, y dependemos en gran medida de esa inyección de capital extranjero. Cuando hay una mayor percepción de riesgo sobre Colombia, los inversionistas van a optar por tener sus recursos en otros países. Esa salida de capital reduce la liquidez de las acciones en Colombia y con ello vamos a tener un mercado no solo más acotado, sino un poco menos dinámico en tanto la formación de los precios se hace más difícil. Y eso es incluso lo que ha venido afectando en gran medida a Colombia después de distintas coyunturas que hemos venido experimentando. Entonces yo creo que me sumo bastante al comentario que ya venían haciendo tanto Catalina como Jacqueline, y es que si bien parece que nos volvemos reiterativos con este tema de la situación fiscal, es porque realmente sí tiene una incidencia importante, no solo para el mercado, no solo para las firmas, sino para la economía en su consumo general. Y eso es lo que al final nosotros, los ciudadanos de a pie, pues podemos ver afectaciones en el mediano y largo plazo. Bueno, creo que queda claro que es un tema muy importante, más gasto, créditos más caros, tasas de interés mucho más altas. Y no podemos desconocer el escenario que se nos viene. Estamos en un año preelectoral. Los analistas ya están poniendo la mira en los precandidatos y están viendo sus propuestas. ¿Qué es lo que están viendo los analistas en términos macroeconómicos de los precandidatos que, bueno, hasta ahora están un poco haciendo campaña y contándonos un poco qué van a hacer? Catalina, por favor. Bueno, pues un poco los analistas estamos muy atentos a lo que se denomina el efecto péndulo. En América Latina y en el mundo hemos visto cómo desde un punto de vista de filiación política y de filiación, digamos, de políticas macro, pasamos de una ortodoxia a una heterodoxia o de un lado bien extremo de pensamiento hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces ese efecto péndulo lo estamos viendo en todas partes del mundo. Entonces estamos esperando que en Colombia pues digamos, como ahorita estamos muy en Chile, ¿no? Entonces, pues son las elecciones más cercanas, pero pues estamos esperando a ver qué es lo que va a pasar. Desde un punto de vista de política macro, lo más importante para nosotros es que simplemente haya un mensaje de voluntad política de apuntalar el gasto, que es un poco lo que ha pasado en Argentina. En Argentina, pues básicamente tenemos un nivel de endeudamiento históricamente alto, es muy difícil bajarlo de un día a otro, pero simplemente con una postura, digamos, de un cambio de gobierno que dice, venga, vamos a enfocarnos a reducir un poco el gasto, pues hemos visto cómo los mercados de capitales en este país se han visto beneficiados solamente con unos mensajes de voluntad política. De la data, finalmente, pues todavía sigue bastante acotada. Entonces, un poco el mensaje es, ¿qué es lo importante? Que efectivamente venga quien venga, pues tenga como algo de enfoque hacia mejorar ese scoring crediticio de Colombia, pues básicamente relacionado con el déficit fiscal y el nivel de endeudamiento. Si eso sucede, pues vamos a entrar en un círculo, digamos, virtuoso y vamos a ser parte, digamos, de ese tema del efecto péndulo que estamos viendo en toda la región y también en parte del mundo. Ahora, es importante también tener en el radar que estamos en medio de mucho ruido y siempre que estamos en medio de ruido, pues nos tendemos a enfocar en lo negativo. El déficit fiscal está pésimo, la deuda es un factor de preocupación, pero por el otro lado también tenemos, el déficit de la cuenta corriente, que es cómo estamos frente al resto del mundo, está mejorando, entonces estamos siendo mucho menos vulnerables a choques externos. Oiga, la inflación está, digamos, medio pegajosa por nivel de 5%, pero recordemos que hace algún tiempo estamos en una inflación por encima del 9%, entonces está mejorando. Oiga, el Banco Central está teniendo menos margen de maniobra para bajar las tasas de interés al ritmo que quisiéramos, pero es posible que el Banco Central pueda incluso llevar las tasas a niveles
hoy desde 9.25 a niveles cercanos al 8.25 o al 8, y esto pues en cierta forma para el colombiano de a pie es bueno. Entonces yo diría que claramente vamos a estar muy metidos en el ruido, no tenemos un candidato claro, pero lo que sí tenemos que hacer es tratar de ponerle numeritos al ruido y saber que en medio de todo lo que vamos a ver afuera, que es excesivamente ruidoso, y adentro, que es excesivamente ruidoso, tenemos data que finalmente está mejorando. Crecimiento en Colombia, seguramente este año algo cercano al 2.7%. Recordemos que venimos del 1.7%, sería un crecimiento mejor. ¿Qué nos podría generar un menor crecimiento? Oiga, si Estados Unidos entra en una recesión, digamos, autoinducida un poco más fuerte, eso podría afectar esa proyección de crecimiento, pero en términos generales la expectativa es que Estados Unidos no crezca por encima del 2, pero por lo menos crezca. Entonces tendríamos un crecimiento en Colombia no tan malo, jalonado obviamente pues por un tema de consumo, por supuesto, por un tema de gasto, pero en términos generales unos sectores, digamos, industriales, financiero, digamos el sector agroindustrial bastante favorables, el sector del entretenimiento. Entonces quiero que ustedes también hagan especial atención en lo bueno y no solamente en lo malo. Entonces unos sectores que están jalonando la economía, una inflación que está bajando, un déficit de cuenta corriente relativamente favorable. Entonces, todos estos factores que van a estar presentes en medio del ruido, pues hay que resaltarlos y pues tener en el radar que Colombia, a pesar de todo, va en una senda donde efectivamente hay muchas oportunidades de mejora, pero hay muchos factores que han venido mejorando. Buenísimo. Bueno, Jacqueline, cuéntanos qué vas a ver en estos precandidatos que ya se vienen. Bueno, Lina, esa es una pregunta muy importante porque después de todo lo que hemos experimentado con la pandemia, la recuperación, la desaceleración, hoy Colombia tiene un diagnóstico interesante, y es que cuando vemos las últimas cifras de la estructura de la economía colombiana, nos está diciendo una cosa primordial, y es que Colombia tiene una potencia muy grande de recuperarse si canaliza bien las energías. Nosotros, cuando vemos los datos de crecimiento económico, encontramos que estamos en un momento interesante en el que la economía colombiana está empezando a tener tracción. En los últimos datos, como comentaba Catalina, Colombia se expandió 2.7%, y eso fue una cifra que sorprendió al consenso del mercado, pero tiene unas características interesantes. La primera es que casi que el 100% del crecimiento proviene del consumo de los hogares. Y eso es como tener de pronto un niño o una persona que tiene muchas energías, pero a ese crecimiento que viene en este momento dado por esa energía de consumo, hay que darle estructura. Entonces, lo primero que vería de un candidato a la presidencia sería qué estructura tiene para canalizar esa potencia que tiene Colombia de reactivación. Entre otras, porque dentro de las características de crecimiento encontramos que sí, estamos consumiendo, pero de pronto estamos canalizando las energías a las apuestas por internet. De pronto el consumo que se está dando no es que esté construyendo tanto músculo para que Colombia crezca sosteniblemente. Y aquí lo que falta en la historia es la parte de la inversión. ¿Cómo puede llegar un nuevo mandatario a motivar que Colombia genere ese músculo para que tenga alientos de crecer a largo plazo? ¿Qué relaciones quiere tener con el sector privado? ¿Qué sectores son clave? Yo creo que es una oportunidad muy abierta para que todos como votantes vigilemos qué nos están proponiendo y vigilemos si ese candidato canaliza de manera positiva la energía que tiene Colombia y que está empezando a mostrar para la recuperación económica. Dicho eso, pues creo que después de que resolvamos ese punto de cómo crecer y cómo hacerlo sostenible, el resto de cosas empieza a fluir. Lo que hablábamos de la carga de deuda, cuando una familia empieza a gastar más, pues paga más fácilmente sus deudas, se encamina en otros proyectos y las cosas empiezan a progresar. Entonces, tenemos esta fortuna de tener elecciones cada 4 años, eso no lo puede decir cualquier país, y en este momento es el momento crucial para explorar cómo estamos y cómo queremos estar. Y es una carta, digamos, en blanco. Lo que podemos resaltar es que en Colombia o en cualquier país a veces las decisiones se dan de último minuto para los votantes, pero de aquí a allá tenemos mucho chance de reflexionar qué queremos, qué estrategias queremos ver y de qué manera queremos ver que la energía de Colombia se canalice hacia un crecimiento sostenido. Muchas gracias, Jacqueline.
Laura, cuéntanos ustedes qué están analizando. Bueno, cuando en Acciones y Valores hemos abierto un poco la discusión al respecto y a partir de la experiencia reciente, yo creo que podríamos destacar al menos 3 factores. En primera instancia, por supuesto, y después de lo que hemos platicado, el tema de sostenibilidad fiscal, yo creo que acoge bastante atención, pero también la independencia institucional. Las políticas que propendan por mantener esta independencia creo que serán bastante bien recibidas y un poco en línea con lo que comentaba al final Jacqueline, el tema de la inversión privada. Todas las planes que sugieran reglas claras, que traigan consigo estímulos para la inversión extranjera, yo creo que van a ser bastante bien acogidas por el mercado y debería ser un poco hacia lo que tendríamos que propender como electores. También, por otro lado, yo creo que sí resulta muy importante revisar, ¿cómo se va a dar ese tema de la centralización de los votantes, ¿no? Un poco en este momento tenemos bastante atomizada la opinión pública. Creo que un poco una cabeza que llegue a dar un consenso para los electores también será bastante bien recibido y es lo que necesitamos en este momento. Más allá de cómo se vean los ratios de la economía, entrar en consenso social y cultural, que eso también genere una mejor percepción del exterior sobre el país, yo creo que va a tener un impulso bien interesante sobre la economía colombiana. Buenísimo, yo creo que queda de tarea para todas las personas que están aquí volver a ver este pedazo de panel cuando vayan a elegir la persona por la que van a votar, de verdad, súper importante. Creo que acá ya sale presidente si volvemos a ver este pedazo. Bueno, voy a pasar a una ronda de preguntas súper rápidas, solo les voy a pedir una cifra. Yo les pregunto la proyección y ustedes me dicen cuál es la proyección para finales de 2025. Entonces, crecimiento de la economía, Catalina. 2.6. Jacqueline. Exactamente 2.6. Laura. 2.65. La pregunta del millón. ¿A cuánto va a estar el dólar a final de año? Catalina. 4.100. Jacqueline. 4.350. Laura. O sea, está barato. 4.240. Inflación. Catalina. 4.70. Jacqueline. Va a subir un poquito al 5.36. Laura. 4.80. Al Banco de la República no le gusta esto. Bueno, a todos, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio.